Estamos en el cierre del segundo bailatón de Solidaritango y hoy en el Viernes Cultural tenemos la presencia de un invitado muy especial, un personaje que ha sido profesor mío, fue de mis primeros profesores, tengo el honor de tenerlo acá y además que tuve la oportunidad de contar con su participación en el elenco de una obra que fue la última obra que presenté, Tangueramente. Y bueno, estamos aquí nada más y nada menos que con Fernando Trejos. Él es nuestro invitado especial, maestro de tango, bailarín y amplio conocedor en el ámbito musical. Fernando, bienvenido. José David, muchas gracias por esta invitación que tenemos en el día de hoy y espero pues de que sea del agrado no solamente suyo, sino de los que nos están conectando en este momento, no solamente a nivel de Manizales, sino a nivel nacional Y mundial y también. mundial también, ¿no? José David, tengo por entendido que es así por ese lado. Vamos a arrancar hablando un poco de los inicios, de tus inicios en el tango. ¿Por qué el tango? Bueno, David, mm, yo quisiera primero que todo hacerle una relevancia a esa pregunta suya y es la de que me dice que por qué el tango. Todo esto es un eslabón del ser humano y que se va encadenando, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento estoy viendo una obra muy hermosa de un Monet o de Renoir, no sé cuál de los dos. Fueron ambos impresionistas nacidos en el siglo XIX, los cuales su pintura, según estoy viendo en este momento, es muy parecida a la de, digamos, los de hoy en día, a los grandes bailarines del tango. Y no solamente bailarines de acá de Colombia, también podemos hablar de los bailarines de acá de Manizales, y ni decirse de los argentinos y los grandes campeones mundiales de tango que hacen en Buenos Aires, ¿no? En el concurso mundial cada año en Buenos Aires. Bueno, pero ¿por qué me enfoco más que todo en esta pintura de Renoir o de Monet? Porque fueron impresionistas, todos dos, nacidos en el siglo XVIII, en el momento, año y época en que fueron las grandes artes. Ejemplo, entre 1890 nacieron todos estos grandes hombres: Gardel, Vicente Greco, Juan Pacho Maggi, don Roberto Firpo, y los grandes poetas como Bertinotti, Gabino Ezeiza, todos estos grandes hombres que fueron encadenando musicalmente, poéticamente, a esto que se llama tango, que nosotros no lo tomamos como como un simple ejercicio, o yo por lo menos, y creo que tú también y tu familia, y otros grandes personajes de acá de la ciudad de Manizales lo han tomado como una religión. El tango para mí, es una religión. Lo cual ha hecho de que estos dos grandes hombres como Monet y Renoir, ellos dibujaron y plasmaron en un lienzo sus obras, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Vicente Greco? Un gran director de orquesta, un gran director también fue bandoneonista. Entonces se ideó un tango que se llamó La Viruta. Entonces Monet y Renoir con sus manos hicieron, digamos, este cuadro.
este hermoso cuadro que estoy viendo en este momento. Entonces, ¿qué hizo Vicente Greco? Digo, aquí les voy a colocar este tema que se va a llamar la viruta. ¿Qué hacemos nosotros los bailarines de cualquier lugar del mundo que ame esta palabra tango? Estamos viruteando en el piso, o sea, estamos dibujando con nuestros pies esas obras de arte que nos dejaron plasmados estos dos grandes artistas. Entonces, nosotros como buenos, como hay regulares y como hay grandes bailarines, estamos dibujando, haciendo un dibujo abstracto en el piso, lo cual hace de que esto, así sea con la técnica de hoy en día o la antigua, no deja de ser un hermoso dibujo que estamos plasmando en el piso. Entonces, la palabra tango, ¿qué quiere decir? Eso que estamos haciendo en este momento. Una pequeña reunión, quiere decir iglesia. El gran maestro Osvaldo Pugliese llegó a describir como el sonido onomatopéyico del tambor, también la palabra tango. Pero cada quien, cada ser humano está viviendo en su vida la palabra tango. ¿Cuándo fue, Fernando, cuándo fue que tú sentiste por primera vez eso de lo que estás hablando relacionado con el tango? O sea, esa sensación de que todo lo que pasaba contigo era tango. ¿En qué momento exactamente de tu vida llegó a pasar eso? Qué buena pregunta, José David. Sí, muy interesante, porque yo me imagino que hasta que una persona no abra los ojos ante la realidad de la vida, yo diría de que está todavía muy por allá sin saber qué es ese cuento. Esa palabra o esa pregunta que me estás haciendo, yo creo que la vine a sentir por ahí después de que empecé a sufrir los desengaños de la vida. Los desengaños de la vida. Claro que no estoy diciendo de que el amor por esto es solamente por los desengaños, ¿no? Porque el tango me ha traído también muchas alegrías. Yo diría más alegrías que tristezas. Pero voy a tener que ser, como decía un poeta y escritor de aquí de Manizales, ya hace poquito murió, se me escapa el nombre, que fue catedrático en la Universidad de Caldas. Me decía, es que para ser poeta, yo nací poeta 9 meses antes de nacer, y así yo creo que fui yo también. 9 meses antes de nacer, yo creo que yo vine a sentir ese cuento del amor por el tango, del baile por el tango, porque mi madre me lo enseñó. Fue influenciado por tu madre. Ella me dice, como dice el tango El Choclo dice, con la letra del gran poeta Enrique Santos Discépolo, dice, no fue el Choclo, perdón, fue la comparsita de Julio Sosa, con la orquesta de estos uruguayos, que me escapan en este momento, bueno, dice, es que mi madre me acunaba en tangos. Y eso hizo mi madre, me acunaba con sus cantos, cuando se escuchaba a Juan Arvizo, Margarita Cueto, al Cueto y Antaño, y todos estos grandes personajes que existieron. Entonces ella me fue acunando en tangos, pero sin saber mañana pasado mañana qué iría a hacer, ¿cierto? Ella no sabía, ni yo tampoco menos, hasta cuando escuché ya la comparsita. Y dices que mi madre me acunaba en tangos. Ah, perfecto, así fue. Así fue. Tuvo que haber habido un momento en el que tú decidiste hacerlo profesionalmente. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Bueno, pues resulta de que una vez estaba yo en un lugar de aquí de Manizales, que más adelante yo creo que vamos a hablar de él, llamado Reminiscencias. ¿Qué año
Esto fue más o menos en los años 90, 90. más o menos los años 90, principios de los años 90. Entonces se me arrimó un amigo que ahora está en la Virginia, también, en Risaralda, que también es una parte muy tanguera de acá de nosotros, los colombianos. Más adelante vamos a hablar, Sí, a por entrar en supuesto. detalles de todos estos Tranquilo lugares. que ahí le tengo... De todos estos lugares de aquí de Colombia. Que ya en esto nos vamos Claro que a sí. enfocar para que ustedes los que serán televidentes o bueno, no sé cómo Cibernautas. llamarlos. Cibernautas, sí. Sí, porque yo en esa época pues yo no conocía toda esta tecnología de hoy en día. Pero entonces se van a dar cuenta los cibernautas que están conectados en este momento de los lugares aquí en Colombia y más que todo en la Mariposa Verde, que era Risaralda, Quindío y Manizales. Pero te empezaste ¿Cómo fue en llegó Manizales. aquí a Manizales y a esa Mariposa Verde? Bueno, pues entonces ante tu pregunta, David, la respuesta es la siguiente. Entonces yo me encontraba en reminiscencias, pero yo iba a visitar muchos lugares de aquí de Manizales donde se bailaba, ¿cierto? Se bailaba esta música. Y entonces se me acercó este muchacho y me dijo, oiga Fernando, usted que baila tan bonito, ¿usted por qué no hace shows? Dije, bueno, Me suena. yo me quedé pensando. Claro. Yo me quedé pensando y dije, oiga hombre, Gilberto, se llama Gilberto, ahora se encuentra en la Virginia. ¿Y eso fue donde exactamente? En reminiscencias. En reminiscencias. En reminiscencias. Me dijo Gilberto, oiga Fernando, ¿usted por qué no hace shows? Y dije, hermanito, pues usted baila muy bonito, ¿usted por qué no hace shows? Usted consígase una pareja. Y ¿a dónde me consigo la pareja, hermano? Y yo, pues, ¿cómo así? Oiga, cualquier pareja, usted la forma, usted la hace y todo ese cuento. Y yo soy una persona de retos, o sea, yo soy una persona de retos. Y yo viendo que me gustaba tanto escuchar la música y sentirla y poderla expresar en una pista, pues parezco verdadero, voy a buscar una pareja. Entonces me fui, como a los 8 días o a los 15 días, me fui para Faroles. Me fui para Faroles. Y entonces, en ese momento, había uno de los grandes coleccionistas y conocedores y bailarines de la vieja data, que también les voy a hablar de los viejos bailarines que existieron antes que mi persona, que se llamaba el Loco Avendaño. Pero él ya en ese momento estaba de salida, estaba pues muy viejito, y estaba sentado en una de las mesas de los faroles, frente a la pista. El lugar de los faroles estaba muy vacío en ese momento, o sea, pero entonces vi bailar a una muchacha que se llamaba Marta Solís. Y entonces, pero yo estaba más que todo, más enfocado en el Loco Avendaño, en Guillermo, el Loco Avendaño. Que en ese momento era una figura. En ese momento ya él había pasado por toda esa época de bailarín, él ya estaba muy viejito, él más no se podía mover de la mesa, claro. Pero yo estaba ensimismado en él, porque yo sabía quién era él, claro. Y todo eso, y entonces era mi admiración por él, ¿cierto? Así no se moviera, pero tenerlo ahí, eso me pareció fantástico, claro. Así como cuando yo vi al Gavilán, por decir algo, y no haber tenido la dicha de haber podido conocer a Putacho, ni a Caín, ni a ninguno de esos grandes bailarines de esa época anterior a mí, ¿cierto? Claro. Pero entonces con solamente ver yo a Loco Avendaño ahí, con su chambergo, en el lenguaje lunfardo,
Esto no es un sombrero, esto es un chambergo. El chambergo. En el lenguaje del lunfardo, o sombrero gardeliano. Entonces, yo con esto tenía. Pero bueno, así transcurre la noche. Y entonces le digo yo a esta niña, Marta Solís, de que si quería ser mi pareja. Pero ya habían bailado. No, Ah, no. no habíamos bailado, para nada. Pero yo la vi bailando bien. Por allá la saqué a bailar un paso doble y vi que me entendía muy bien, llevaba muy bien la coordinación musical y todo ese cuento, la sensación y todo el cuento. Y entonces dije, entonces le propuse. Y ella dijo que sí, que fuera a los 8 días o como al miércoles de la otra semana a que empezáramos a ensayar. Pero ella estaba bailando con otro bailarín, no sé, no me acuerdo en ese momento. Y ella también vio las cualidades que yo tenía para bailar. O sea, ella ya tenía otro Sí, compañero. ella tenía otro parejo. Ya. Pero tengo por entendido de que como que le incumplió para una presentación o algo así, y entonces ella lo desechó y me recibió a mí. Ahí fue cuando yo empecé, ya le cuento, a tomarle gustico como a las presentaciones, ¿cierto? Al gustico como al spleen, a la pista, a la gente, todo el cuento, al ambiente en sí, ¿cierto? Pero entonces, yo antes de ir a hacer este encuentro pues de tener mi pareja y todo eso, yo visitaba lugares tangueros donde se bailaba el cuento, por ejemplo, iba a Faroles, o iba a Reminiscencias, o iba al Firulete, o iba... Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero entonces, más que todo, los representativos de ese momento, de esa época, antes de yo empezar, eran Petaca, Mincho y Augusto, ¿cierto? Eduardo y Quique lo hacían, no los veía tanto. Después fue que los vine a ver, cuando ya estaba más metido dentro del círculo artístico de la danza argentina. Bueno, hablábamos también de como de un momento histórico en Manizales, algo así como una época de oro de la música. En los años 30, 40, o fue más que todo como si no estoy mal, o fue después que hubo un momento como una época de oro en la que abundaban los sitios de baile. Bueno, yo tampoco es que sea tan viejo, no, ni que sea, yo soy de la pucha vieja, pero no tan viejo, ya voy para los 70, pero bueno, ahí vamos, ahí nos vamos rejuveneciendo con por este supuesto, cuento. y bailando, sí que va. Esto, mejor dicho. Bueno, resulta y acontece de que después de que ya les di la idea de estos grandes hombres pintores que vivían en Francia, eran franceses, entonces resulta de que en esa época era mal visto el tango. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, póngale en 1809, 1909, 1910, póngale hasta 1915 más o menos. Hubo un bailarín argentino que se fue con su hermana, que se llamaba el Vasquito, y se fue y se presentó ante el Papa Pío IX o Pío IX. Entonces el Papa aceptó. Yo a eso no le veo nada de malo. Yo a eso lo que Todo muy bueno. Todo muy bueno. Yo no le veo nada de pecaminoso, de que el hombre coja la pareja y pues, bueno. Entonces, la Iglesia, el Vaticano, aceptó.